Bueno, buen día. No sé, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, buen día. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por haber venido. Bienvenidos a también los que están conectados por Zoom, que están desde el interior y algunos acá en Montevideo. Para esta directiva es muy importante el día de hoy. Era muy importante la celebración de estos 30 años de Zumpi. Nosotros nos encontramos hoy en esta nueva directiva con muchos desafíos, algunos viejos y otros nuevos, en todo lo que es lo académico, la educación médica continua, todo lo que tiene que ver con nuestras mejoras laborales, y en eso estamos. Nos parecía re importante invitar a los que crearon esta Zumpi para que nos cuenten cómo fue, de dónde nació, cuáles fueron los orígenes y nos puedan orientar también nosotros en nuestro camino. La idea ahora es, vamos a invitar a Marta Alberti. Ella es ex profesora y jefa de la unidad de cuidados intensivos pediátricos acá del Pereira Rosell. Bueno, en primer lugar, es un placer verlos a todos. Y quiero agradecer a Nicolás y a todo el grupo de la directiva de Zumpi por invitarme a participar en esta actividad para compartir por lo menos una visión, no es que sea la visión, una visión, un pantallazo de la historia de los cuidados intensivos pediátricos. En esta Zumpi a los 30... Ay, no tengo el... ¿Querés pasar vos? No, me lo paso yo. Bueno, en esta Zumpi a los 30, quiero recordarles que el cuidado crítico en nuestro país tiene por antecedentes dos vertientes. ¿No? Sí. Tiene dos vertientes. Una vinculada al apoyo ventilatorio, fundamentalmente a los pacientes con polio, tanto adultos como niños, y otra vertiente eminentemente pediátrica, que son las salas de hidratación para la enfermedad diarreica grave. El que fue en los 40 el hospital de cuarentena, posteriormente el filtro, en la epidemia de polio del 55, fue equipado con pulmotores. Superada la epidemia, se plantea en la década del 60 el uso de la ventilación artificial en pacientes respiratorios. A su vez, en el año 55, la mortalidad de pacientes ingresados por diarrea en este hospital era del 16,6%. En el verano del 60, en el Instituto Luis Morquio, se habilita la primera sala de hidratación para la enfermedad diarreica grave. Los pacientes se distribuyen por cohortes, de acuerdo al nivel de gravedad, y disminuye francamente la mortalidad por diarrea. Esa experiencia duró ese verano, nada más. En el 69 se reitera la habilitación de las salas de hidratación, un sector en el Vizca y otro acá en este hospital. La incomprensión, otros factores determinaron que eso fuera muy efímero. En el 67, con la premisa de que la mayor parte de los pacientes fallecidos en el hospital eran por enfermedades agudas y curables, el profesor Ramón Guerra plantea la creación de un centro de tratamiento intensivo. En junio del 70, una de las salas del Instituto de Pediatría, con apoyo del Ministerio de Salud Pública, hace una experiencia provisoria, piloto, pero que quedó también ahí. Y recién en el 75, no sé qué me pasa, en el 75, perdonen esa foto, pero esa foto es muy histórica, ¿no? Vuelto Gajer a Montevideo en junio del 71, después de una beca en el Enfants Malades de París,
presenta un proyecto de unidad de cuidados intensivos. En esa foto del único material que encontré que está escrito a mano, me lo cedió Ruth y Sergio Gajer. Bueno, de ese proyecto quiero repetir una frase. El equipo debe tener tanta flexibilidad de adaptación a los cambios por tratarse de una disciplina en constante mutación. Como que el cambio es importante. Y también el Ministerio autoriza firmar con la facultad un acuerdo de coordinación con USIN, pero de eso no hay material ninguno. El 27 de febrero del 75 se inauguró USIN, con un médico jefe, que era Gajer, y médicos de guardia. En los 70, las camas habilitadas oscilaron entre 2 y 6. Usufructuaban de las mismas pacientes hospitalarios, recién nacidos y también pacientes de INPASA en un convenio en que INPASA lavaba la ropa de UCI. A cambio de... En esa época fue el uso de la sobretúnica, del gorro y el tapaboca en todos los pacientes, la abominable formalización de todos los boxes cuando se iba el paciente, del oxígeno en una central con tubos que había que bajar a abrirlos con una pinza cuando se acababan, de los ventiladores BERT, de la pipa artesanal, de exámenes realizados en la propia unidad y el revelado de las placas hechos en la propia unidad, de la esterilización reiterada del material descartable, de la intubación y ventilación que ahora podemos considerar tardías, escasa o nula sedación de los pacientes, hidratación parenteral exclusiva en los pacientes ventilados que no se alimentaban. Recién la nutrición parenteral y la enteral continua vienen al final de la década. Y hasta el 78 los padres no entraban al box del paciente, sino que los veían a través de un vidrio a determinadas horas. La década del 90 fue una década de muchísimos cambios. Para que me guíe un poquito, perdón. De muchos cambios. Se crea la especialidad, se inician los cursos de posgrado, se implementa el programa de desarrollo de CTI, y son los cambios en USIN y en el filtro. Hay un aumento de perdón, es que voy a decir cosas que es mi visión, ¿no? Un aumento de remuneraciones, pero un contrato que a mi opinión deja mucho que desear porque no tenía un montón de cosas imprescindibles para los seres humanos, y que a la larga determinó los conflictos que vinieron más adelante. También se creó una brecha muy importante entre el equipo docente y el equipo de salud pública por una superposición de funciones que llevaron también a dificultades. Y finalmente, en esa época, en el 96, se traslada el CTI de niños del Hospital Filtro a la USIN con su jefe, que era Oromí, sus 2 supervisores y los médicos de guardia. Y ahí se crea la nueva USIN en la planta en el piso que está ahora. Bueno, también en esa época, en la década del 90, es que se funda la SUMPI, hoy hace 30 años, en una asamblea donde se aprueba un estatuto que tiene algunas características que están ahí señaladas, como diferentes categorías de médicos y otros profesionales y técnicos, la obligación de cumplir el estatuto, etc. Y con la creación de la SUMPI desempeña una intensa actividad gremial, por todo lo que dije anteriormente, y actividades científicas.
Pero en la década del 90 aparece algo todavía más complejo, en las cuales participamos los que estábamos en ese momento, participamos en parte, ¿no? Y el Poder Ejecutivo firma un decreto, el decreto que es el régimen de funcionamiento de las unidades de cuidados especiales y pediátricos, con varias consideraciones, ¿no? Habilitación y autorización por el MSP, plantea con estrictura con forma estricta los criterios de ingreso, seguimiento y alta de los pacientes. Y eso determinó a nivel público un conflicto muy importante con gente que opinaba de por qué se debían ingresar unos y no otros a nivel público, ¿no? Y por eso está ese acábite que está ahí, el decreto asegura igual atención a los niños del país, porque eso creó muchísimo conflicto a nivel público. Bueno, se habla de la planta física, del equipamiento, del personal médico y de enfermería, del control de la calidad y acreditación de las unidades, y se creó una comisión de recomendaciones que tenía como fin redactar las normas de diagnóstico y tratamiento y hacer la calificación de todas las unidades y realizar auditorías. Este estatuto no se pudo implementar, no se implementó. Se creó la comisión que nunca funcionó o que apenas funcionó. Era muy específico en algunos aspectos de infraestructura, pero no dejaba abierto el campo para las nuevas cosas que seguro los CTI tenían que tener, ¿no? Creaba también una pirámide de una jefatura, médicos supervisores y médicos de guardia, y en ningún momento se logró que en ese decreto hubiera algo con el personal vinculado a la atención psicológica del paciente y la familia. Si bien había unidades que tenían este personal. Bueno, en la década del 2000, la SUMPI festeja los 30 años de UCI. Fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora. También en esa década, la SUMPI es acreditada para la educación médica continua, y en el 2008 la SUMPI en sus 15 años hace su congreso junto con la SUMPI. Estas actividades de la SUMPI y otras también de la misma época permitieron que la adquisición, creación y proyección de nuevos conocimientos y el planteo de objetivos en temas fisiopatológicos y científicos pudieran ser presentados y discutidos. También permitió que se habilitara la perspectiva humana y social del paciente. Pero la historia no es simple. La historia es siempre una historia de cambios y de resistencias. Y ahí sí pasamos de los tubos endotraqueales de caucho a sondas endotraqueales con manguito. Tubos de caucho que cortábamos en pedacitos cuando venían los pacientes para que no los reesterilizaran en otros lugares. De la pipa artesanal al nuevo equipamiento y técnicas ventilatorias. De la desconfianza en la saturometría, hasta que hasta el monitoreo imprescindible de la misma. Del método del flash para tomar la presión arterial en los recién nacidos, al monitoreo no invasivo e invasivo de la incorporación y hasta la incorporación del gasto cardíaco. De los fluidos, borgoteo al uso de bombas de infusión. De las descubiertas al catéter percutáneo. De la indicación de la hidratación parenteral exclusiva en el paciente ventilado, a la nutrición parenteral artesanal hecha en la unidad, después a la cámara de flujo laminar, y la nutrición enteral precoz y con preparados específicos.
de la diálisis peritoneal artesanal, hecha por los médicos de la unidad, a técnicas de depuración y hemofiltración. Y los cambios y las resistencias siguen. Capaz que los aburro. De pacientes sin sedación y analgesia al uso pautado de los mismos. De la monitorización de la presión intracraneana y una pauta de tratamiento, tratamiento del TEC. Miro así porque muy caritas que están en... No voy a decir nombres para no quedarme capaz que sin decir de alguno. Está mal eso. Del concepto y diagnóstico de muerte cerebral al uso del ecodoppler transcraniano y al mantenimiento del donante. Una mortalidad del 74% en UCIN de las neumonias graves ventiladas en la década del 70. A una situación completamente diferente y a que en la unidad empiece a surgir lo de la patología secuelar pulmonar. De la determinación de drogas en sangre, farmacodinámica y farmacocinética de los antibióticos. Y de la necropsia del paciente crítico, algo como aprender del error diagnóstico. Y esta historia de cambios y resistencias también tiene cambios en otros aspectos. Es una historia de cambios y resistencias en la inclusión del consentimiento informado, el marco legal y ético y propuesta de modalidades. Acá se trabajó mucho con la SUMPI. Desde la tímida inserción de la psicóloga en los 80, a trabajos publicados al final de la década del 90 y el 2000, incluso de unidades privadas, de unidades mutuales, al proyecto de desarrollo de habilidades comunicacionales y proyecto de salud mental para la UCIN, que quedó en proyectos. También fue interesante el planteo de que hubiera en la unidad una antropóloga. Fue una mirada diferente, pero fue un periodo corto, porque era honoraria, porque había dificultades en la inserción, pero nos permitió tener una mirada diferente de la situación del paciente crítico. Y finalmente, de la muerte en números, a la evaluación de los modos de morir, a la participación de la familia en las decisiones, al cuidado paliativo en la UCIN y a la evaluación cualitativa de la devolución de los resultados de necropsia. Y no por ser menor, la introducción de la bioética en sus diferentes aspectos. Y así pasamos, en un largo camino que va desde los padres detrás del vidrio a la participación de cuidados. Y voy a leer una frase que puse acá, que me pareció que la agregué hoy. Pero es necesario señalar que la historia no es la historia de uno o varios periodos, o de determinados acontecimientos. La historia es dilucidar los procesos, dilucidarlos en el sentido de explicar, de aclarar o resolver, o al menos interpretarlos y darles un significado. Esa es la historia. Y finalmente, quiero decirles, y así acabo, que el camino se hace al andar, y en eso estamos. Nosotros con nuestra historia, que es también la de ustedes, y la de otros que vendrán. Ustedes con el presente, que va a ser historia, proyectándonos hacia el futuro con la cabeza abierta, con sensibilidad y siempre aprendiendo a aprender.